Demos un aplauso, por favor, primero a nuestro moderador premiado, Isaac Chocrón Zacut, que moderará la mesa, y a los 4 componentes. Pablo Álvarez Freire, director de Zendal Group, Tomás Pérez Moreno, socio de Noso Capital, Santiago, y ni queréis aplaudir hasta el final, por favor, profesor de Emprendimiento y Nuevas Tecnologías de Tecnión, y Ángel Puello, director ejecutivo de Biomedical Research and Innovation Foundation. Con rima y todo vuestro. ¿Necesitáis el PowerPoint? No, me lo llevo. Voy a ver si lo vendo. No, me siento allí, ustedes se queden ahí. Sí, como que. Bueno, muchas gracias a todos ustedes de poder mantener hasta esta hora. En la última mesa que hemos planificado y organizado sobre un tema que despierta interés en el sector de inversión. Aquí estamos combinando ponentes de primeras, tanto de Israel, tanto de España, de distintas regiones, tanto del sector de inversión, empresas corporativas, las universidades y centros de investigación, para conocer este tema, que es un tema muy cadente, como dije anteriormente. PitchBook, en Estados Unidos se ha invertido 20 billones americanos durante Q3 en ese tipo de sector, y es un sector que va a poder crecer. Entonces vamos a hacer una primera ronda de presentación a todos los ponentes. Y después efectuaré 2 preguntas a cada una, 2 a 3, para que puedan responder sus preguntas en sí. Vamos a iniciar presentando a Pablo Álvarez, que es director del Grupo Zendal y socio en el fondo de Biotech Smart Capital. Preséntate un poco y comenta quién eres. Muy bien, bueno, pues buenas tardes y gracias, Isaac, por la invitación, gracias a Wake Up por la invitación. Tengo que decir que es la primera vez que estaba en Murcia, o sea que la oportunidad ha merecido la pena, ya solo por estar aquí y conoceros. Bueno, yo soy Pablo de Freire, yo trabajo en Grupo Zendal. Grupo Zendal es un grupo biotecnológico gallego. Somos una de las spin-offs, por decirlo de alguna forma, de lo que fue la antigua Celtia. Probablemente el otro primo que tenemos lo conocéis más, que es Farmamar. Nuestro negocio está basado principalmente en vacunas para salud animal y salud humana. Y llevamos en el sector más de 70 años. Y en mi caso, dentro de Zendal, me ocupo de toda la relación, o lo que me trae aquí realmente es mi relación con el Open Innovation. Yo soy la persona que lleva toda la inversión en startups desde el grupo y acciones paralelas, como puede ser el fondo que hemos montado con Noso Capital. Y encantado de estar aquí y poder contaros un par de cosillas que me he traído, porque la verdad que estar con el resto de acompañantes le da mucho mérito y le da mucha importancia estar aquí y querido venir bien informado. Sí, muchas gracias. Ahora presentamos a Tomás Pérez, que es socio fundador de la gestora de Noso Capital y, como has dicho anteriormente, es promotor general de partner del fondo donde formas parte, que es el Biotech Smart. Preséntate, Tomás. Gracias, Isaac. Bueno, yo voy a hacerlo breve. Nací en el Mediterráneo, como dice la canción. Estoy residiendo en Santiago desde hace 18 años. He tenido la suerte de participar en muchos sectores. Soy emprendedor, soy inversor. Hace años también invertí en una empresa de consultoría que me permitió conocer un montón de sectores. He colaborado con más de 300 empresas en los últimos 30 años. Y cuando llegué a Galicia, pues cuando llegas a un sitio nuevo tienes que intentar aportar algo que no haya en el entorno, ¿no? Entonces, he tenido distintos proyectos, algunos de cierta envergadura, con éxito, y el proyecto de montar la gestora Noso Capital pues, surgió también en conversaciones con personas muy comprometidas también con el entorno. Nos dimos cuenta que estaba muy desarrollado el capital riesgo público. Tenemos tres
3 entidades muy relacionadas con el sector público de capital riesgo. De hecho, se dice, según José Zudaire, que el primer fondo español se fundó en Santiago de Compostela hace 51 años. Entonces vimos que el sector público estaba desarrollado, el sector privado no, y lanzamos el proyecto de Noso Capital. Y después lanzamos un primer fondo más generalista, más de private equity. Teníamos en intención, empezamos a conocer también el ecosistema israelí y teníamos muchas ganas de hacer un fondo de VC, y Pablo y otros emprendedores del entorno biotech y salud y del entorno de la Universidad de Santiago pues nos invitaron a este sector y les estamos eternamente agradecidos de poder estar hoy aquí porque nos invitáis por la invitación que recibimos por parte de ellos. Gracias, Isaac. Tomás. Bueno, toca Ángel. Cuéntanos, Ángel es director ejecutivo en Biomedical Research and Innovation Foundation. Cuéntanos un poco lo que hace, que tienes un currículo muy amplio. No sé si te refieres a mí, debe ser un error. Disculpa. Yo creo que soy un poco bicho raro porque no termino de cuadrar por qué me habéis invitado. Si me permitís hacer unas cuantas hipótesis experimentales, no sé si me habéis invitado porque soy médico, a lo mejor lo de la salud y la medicina tiene algo que ver, pero si habéis hecho eso, pues es un error. Yo no he visto un paciente en mi vida y cuando alguien dice eso de ¿hay algún médico en la sala?, lo miro hacia atrás por si acaso, a ver si hay suerte. No sé si estoy aquí como director, que es un poco el perfil que has nombrado, director de una fundación de investigación e innovación biomédica de varios hospitales públicos en la Comunidad de Madrid. A lo mejor también es eso. ¿A qué nos dedicamos en los hospitales públicos de cara a esto que nos está interesando? Pues a cuando toca la fase de desarrollo. El I+D+I lo toca la fase de desarrollo. Tenemos que ser conscientes de que todo lo que se vaya a utilizar luego en humanos, tanto si es un medicamento, como si es un producto diagnóstico, como si es un dispositivo médico, como si es una vacuna, ahora que están tan de moda lo de las vacunas, tienen que pasar por una fase de ensayos clínicos y a eso es a lo que nos dedicamos esencialmente. Por lo tanto, todo aquel que pretenda poner algo en funcionamiento en seres humanos tiene que pasar por una etapa clínica, por una etapa de ensayos clínicos, y a lo mejor es la utilidad por la que me habéis hecho venir hoy aquí. Y por decir alguna otra cosa más, a lo mejor por el componente universitario, colaboro con la UAM desde hace un montón de años, con la UCAM, con la Universidad Católica de Murcia, desde hace un montón de años, y nos dedicamos a lo mismo, investigación, desarrollo e innovación, y a fomentar pues, desde la creación de nuevas empresas y nuevas iniciativas investigadoras o innovadoras. Por ejemplo, hay una iniciativa que creo que os puede resultar curiosa, se llama UAMI, se abrevia como UAMI, es la Unidad de Apoyo Metodológico a la Investigación. Es que cuando llega el momento investigador, este que estábamos diciendo, hay que saber cómo hacerlo. Aquí no valen atajos, no valen, digamos, aficionados a estas cosas. Nos jugamos la salud, a todos nos interesa que se hagan las mejores condiciones y por eso también tenemos que estar al lado de los investigadores y los emprendedores, ayudándoles en todos los aspectos legales, gestión, regulatorios, éticos, muy importante el aspecto ético. Y yo no sé, pues esas son las dudas que yo traía, las pongo encima de la mesa y si me las queréis responder en algún momento, si aporto algo a alguien, no tenéis más que decir en qué línea queréis. Por supuesto. Y me lo sé. Por supuesto, porque estamos en este sector y en esta área que justamente donde estamos unidos, como hemos dicho anteriormente. Y bueno, el último ponente, Aharon Javiv, como se dice, el último es más cariñoso, es Santiago Ini, que viene desde Israel. Santiago Ini es un emprendedor, experto en I+D y transferencia tecnológica. Previamente trabajó en la oficina de transferencia tecnológica de la Universidad Technion como director de desarrollo de negocios en ciencia de la vida. Amplíanos un poco sobre tu currículum. Lo más importante, yo soy por formación químico orgánico,
Estuve durante mi carrera trabajando en la industria farmacéutica, suplementos alimenticios, y como emprendedor empecé compañías relacionadas con la industria farmacéutica y trabajé en la transferencia de tecnología del Technion, buscando y formando compañías, startups y transfiriendo tecnologías a compañías grandes. En los últimos 4 años trabajo como asesor de compañías startups y compañías no startups también, en el área de negocios y ciencia. Para resumirlo en sumario, lo que hago es ayudar a las compañías a diferenciar entre la investigación y el desarrollo. Cómo llevar productos al mercado, cómo ayudar a la formación de un grupo humano y, obviamente, cómo hacer dinero. Detalle que es importante. Y bueno, con Santiago vamos a tener la próxima semana una jornada con la parte universidades, todo el sector de transferencia tecnológica para poder motivar a los investigadores desde la universidad para poder emprender, crear sus empresas, que es un modelo exitoso. Estamos efectuando desde SACUT. SACUT tiene objetivo principal poder apoyar a emprendedores que están en el sector de Murcia o pongan centro de trabajo de Murcia en toda la fase que necesita, tanto la parte formación y toda la parte de mentorización, formación tanto israelí como española. Tenemos con la formación con la Universidad de Technion a nivel de programa, el cual combinamos con formadores españoles, y tenemos la parte de mentorización. Cada empresa que entra dentro de nosotros es una empresa de alto potencial, entonces también la apoyamos en la parte de mentorización, tanto mentores israelíes con mentores españoles, el cual ha tenido muy buenos éxitos. Y ahora con Santiago vamos a trabajar sobre la parte universitaria para poder emprender y tener un poco a nivel del éxito. Como dije anteriormente, vamos a hacer 2 preguntas o 3 a cada uno de los ponentes para poder desarrollar sobre nuestro tema. Vamos a iniciar con Pablo, y hay 2 preguntas para poder desarrollar. La primera es: ¿cuál es la situación actual en Galicia, España, en el sector del bio? ¿Y cómo ves la situación dentro de 30 años? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es objetivo también de esta mesa: ¿es la nueva revolución o la biorevolución? Gracias, Isaac. Bueno, solo decirle a Ángel que, para que veas, yo soy ingeniero informático, o sea que imagínate qué es lo que pinto hoy aquí. Pero bueno, antes no lo he dicho, yo también he sido emprendedor y bueno, he tenido la suerte de tener la suerte de que me fuese bien, pero también he tenido la oportunidad de fracasar. Me he arruinado y en un entorno como este creo que es importante también transmitir que los proyectos fallan y cuando fallan te puedes hacer mucho daño, con lo cual, ojo con lo que hacéis. Hay que hacerlo y que no hay que dejar de intentarlo, pero hay veces que se falla y se hace mucho daño. Pero bueno, se vuelve a nacer y vuelves a aparecer. Es decir, un aprendizaje importante, duro, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, que estamos siempre comentando que lo bueno que es emprender y lo bonito que es, pero detrás de un emprendimiento siempre hay un buen batacazo y si te lo das es peligroso. Entonces, bueno, que tengamos todas las cuerdas bien atadas, ¿no? Es decir, no, con esto no os quiero meter miedo en el emprendimiento, sino que al revés, creo que es importante conocer lo positivo y lo negativo. Y habitualmente en España tendemos a ponerle demasiadas flores a lo positivo y no contamos lo malo, que también existe y es una realidad. Es más, hay más cosas malas que buenas en el porcentaje de éxito de los proyectos, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta que hacías, Isaac, bueno, yo realmente tengo la suerte de trabajar en un grupo de emprendedores, porque al final la familia Fernández, desde sus orígenes, son un grupo familiar súper emprendedor, ¿no? Han creado empresas como Pescanova, Celtia, Farmamar, Grupo Zendal, Corporación Noroeste, han sido... Neurofarma, Nostira.
Neurofarma, Nostira. Sí, pero ya no solo eso, sino que han tenido la patente del cambio de vía europeo en España, es decir, han tenido fábricas de Texas, es decir, es una familia especialmente y espectacularmente emprendedora. Y hemos tenido la suerte que han sido la base de la biorevolución en Galicia, ¿no? Traigo por aquí unos datos de por qué la bio en Galicia, ¿no? Primero que es decir, la biotecnología ha sido o es una palanca de progreso económico, social y tecnológico en Galicia, ¿no? El apoyo desde el sector público es evidente. La Xunta de Galicia quiere que sea un sector que marque el nuevo camino en Galicia, que sea una nueva cadena de tracción en Galicia. Y hay básicamente tres patas importantes, ¿no? Que es que esté liderado desde la Xunta de Galicia como un entorno privado, que detrás exista un clúster que ha ido cogiendo mucha fuerza en los últimos 20 años, que es Bioga, que es el clúster de las ciencias de la vida, y que sobre todo exista una colaboración público-privada muy fuerte con, entre otras cosas, pues, con empresas tractoras como la nuestra, que uno de los grandes objetivos es siempre fomentar el ecosistema en Galicia, ¿no? ¿Qué significa el ecosistema bio en Galicia? Pues en el año 22 han sido 900 millones de euros de facturación, más de 100 millones de euros en I+D, más de 4.000 empleados, 150 compañías tecnológicas dentro del ecosistema gallego. ¿Y esto por qué surge? Pues porque en los últimos 20 años ha habido este germen que sobre todo alrededor de la Universidad de Santiago y alrededor de las ciencias de la vida ha ayudado y ha propulsado este entorno, ¿no? Pues eso, 3 universidades en Galicia, 2 campus de excelencia internacional, 5 centros de investigación de excelencia internacional, 3 institutos de investigación biomédica, 2 consorcios europeos de infraestructuras de investigación y 6 clústeres empresariales que al final lo que genera es un ecosistema de trabajo y de emprendimiento dentro del entorno bio muy importante, ¿no? En España, pues, podemos decir que hay 3 polos. Es Cataluña, es el primer polo bio en España. El segundo ya es Galicia. Y el tercero podríamos decir que es León, ¿no? Es decir, León, alrededor de la Universidad, sobre todo de Veterinaria de León, se creó en su momento empresas muy importantes dentro del mundo bio y del mundo farma en general, ¿no? Y ¿cómo veo yo el futuro? Pues también, viendo un poco, dándole vueltas a cómo enfocar la mesa de hoy, le he dado una vuelta. ¿Qué ha pasado, ¿no? Es decir, para que tengáis una idea de cuál ha sido cómo está realizándose el cambio a nivel bio y nuestra relación con el ambiente. Por cierto, hoy es el día del One Health, el 3 de noviembre. Solo para que veáis 2 tips, ¿no? Es decir, en los últimos 20 años del siglo XX, solo digamos que ha habido dos episodios sanitarios importantes. Uno fue en la primavera del 81, el síndrome tóxico generado por aceite de colza, que fue bastante conocido. Es decir, yo era un niño, pero seguro que muchos que estáis aquí os acordáis. Y en el año 2000, el proceso de las vacas locas, ¿no? Esos fueron los 2 hitos más importantes o los episodios sanitarios más importantes. En los primeros 20 años del siglo XXI hemos tenido, del 2002 al 2004, el SARS-CoV-1. En el 2009, la pandemia de la gripe A. En el 2011, la crisis de los pepinos en Alemania. 2012, el síndrome respiratorio Oriente Medio. En el 2014, el ébola. En el 15, el chikungunya. En el 16, el Zika. Diferentes alertas sanitarias de listeriosis, diferentes sanitarias de salmonellosis y ahora en el 2019 el COVID, ¿no? Con lo cual, ¿cómo vemos los próximos 30 años? Pues que tenemos que apostar que la biotecnología sea, o la bioingeniería, es decir, todo el ecosistema biotecnológico tiene que empezar a acabar de surgir y formar parte
una solución en la prevención. Es decir, en la prevención estará el futuro de las sociedades, ¿no? Bueno, gracias por esta visión general. Tomás, como comentamos anteriormente, es promotor general de partner del fondo del Biotech Smart. Y desde el fondo que han creado, ¿cómo interpretáis la biorevolución en el fondo Biotech Smart Capital? Es la primera pregunta. ¿Y cómo pensáis que se puede crear riqueza en la biorevolución? Gracias, Isaac. Pues mira, la interpretación que hacemos desde el fondo y cuando lo lanzamos, veíamos una biorevolución. Estudiamos también bastante información de grandes consultoras, sobre todo, y vemos que es una biorevolución que nos va a cambiar las vidas, economías y sociedades. Internamente también manejamos un concepto a veces que hablamos de las 3 Ps, que hablamos de People, Planet y Profit. Dentro de People, pues es la mejora de la vida de las personas, que mi compañero Pablo pues ya ha tocado el vertical del salud, ¿no? En la segunda P, en Planet, pues vemos que nos va a aportar una mejora, o más bien con los datos que estamos viendo últimamente, creemos que nos va a ayudar a salvar nuestro planeta. Tenemos el objetivo de 2050 de Net Zero Emissions, con una primera revisión en 2030, que pretende recortar las emisiones en un 50%. Para que esto sea posible, creemos que la biorevolución nos va a ayudar también, porque desde el fondo no solo vemos el vertical salud, que es un poco donde nace, ¿no?, el mundo de la biotecnología, vemos otros verticales. Y en Galicia esos verticales los tenemos muy desarrollados. Tenemos recursos marinos con las tecnologías de Aquatec, agricultura con las tecnologías de Agritec, forestal, alimentación con las tecnologías de Foodtech y la economía circular, que se tiene que desarrollar muchos capítulos de éxito de bioenergías y avances en la circularización. Tenemos muchos eslabones en la economía circular que no los tenemos resueltos y pensamos que ahí la biorevolución nos va a ayudar a resolverlos. Dato importante, la agricultura supone casi el 20% de las emisiones de CO2 y de metano. Si lo comparamos con otros grandes contaminantes que todos tenemos en mente siempre, los combustibles fósiles solo representan el 30%, pero la agricultura está solo a 10 puntos. Esa es la dimensión también que tenemos que tener presente para saber el reto que tenemos en ese 2050, previo 2030, para resolver estos retos de emisiones. Entonces, pensamos y creemos firmemente que la biorevolución nos va a ayudar a hacerlo. A nivel de la tercera P, el Profit, pues estamos convencidos que se va a crear mucha riqueza, es decir, esas nuevas tecnologías van a ser resueltas o van a ser construidas por nuevas empresas con nuevos puestos de trabajo, de valor añadido. Incluso pues, un gran fondo, el líder de los fondos de inversión a nivel mundial, que es BlackRock, apunta que en estos verticales que acabamos ahora de comentar, se van a crear los próximos unicornios. El mayor número de unicornios van a venir por aquí. Luego tenemos que desarrollar la bioeconomía circular, como he dicho, fuentes de bioenergía que nos ayuden a complementar y a sustituir. Estamos estudiando una compañía ahora en el fondo, que estamos en NDA, pero la verdad que hay cosas que son alucinantes. Es decir, ves ingenio y soluciones que son impensables. Si nos las hubieran dicho hace 10 años, creíamos que nos estaban tomando el pelo o algo así, y que vemos que son cosas que tienen patentes y que están en el mercado. Y luego, a nivel de cuantificación, pues McKinsey cuantifica entre 2 y 4 trillions americanos o billions europeos la inversión necesaria, que tiene que tener un retorno con plusvalías, es decir, va a ser una cantidad ingente de recursos que se van a movilizar y además clasificados en la ESG o en los principios de inversión de impacto. Gracias. No, gracias a ti. Y quizá para matizar que el fondo invierte en toda España, ¿no? Sí. En todo el territorio español y también en proyectos que están fuera también de España, ¿no? Sí, es proyecto local, pero con visión nacional, es decir, conectado con otros ecosistemas, a nivel nacional y a nivel internacional. Excelente.
Bueno, con Ángel tenemos las dos preguntas. ¿Cuáles son los objetivos de la biomedicina para el siglo XXI? Y la segunda pregunta es una propuesta de estrategia para la alianza biomédica y la biorevolucionaria. Si no puedes dar. Me lo pones muy fácil. por alusiones, si me permites, Pablo, ojo con los informáticos. Son mala gente. Y algunos. Y en medicina más. Solo un par de anécdotas. Todavía recuerdo una gran tecnológica, no vamos a decir nombres, que hizo un lanzamiento muy potente, público, diciendo que habían decidido invertir y dedicarse al futuro en la investigación. Y como ejemplo se pasaron durante toda la hora y pico de presentación hablando de los análisis clínicos, confundiendo ensayos clínicos con análisis clínicos. Claro, aquello no salió, es imposible. Si en el germen confundes el pinchazo cuando nos van a hacer la analítica en ayunas con un ensayo clínico, con un proceso experimental, es imposible que esa tecnología llegue a nada. Entonces, mi llamada en ese aspecto es, vamos a ir de la mano, no dejes nunca solo un informático, no dejes nunca solo un médico, vamos a hacer que vayan juntos y avancen de forma equipotente, si no, fracasará. Por decirte otra cosa, la historia clínica electrónica no interoperable que tenemos en España, el drama de la inversión en informática, que no tiene solución. Yo creo que eso nunca se solucionará, por lo menos hasta ahora no se le ha visto. Dicho esto, y gracias por el recuerdo, a lo mejor me habéis avisado también, porque soy vicepresidente de un clúster, me lo ha recordado con lo de los clústeres, vicepresidente del clúster de Ciencias de la Vida en la Comunidad de Madrid, y Bioga es estupendo, tenemos ahí buenos contactos. Es una de mis propuestas del futuro. Tenemos que hacer investigación cooperativa, si no os importa lo llevo siempre a mi área de conocimiento, investigación cooperativa, y si es siguiendo el segundo pilar de la Comunidad Europea, de la propuesta europea para 2030, basada en redes cooperativas o en clústeres, en grupos de networking. Otra de las cosas, también sigo apoyándome en algunas de las que habéis dicho, Tomás o no sé cuál de los dos lo ha dicho. La colaboración público-privada, imprescindible. Y esto os lo digo desde la pública. En la pública tenemos un cierto, digamos, complejo, no os voy a decir, no lo voy a adjetivar, pero bueno, es decir, el mundo se acaba en la pública y más allá hay intereses. Eso un jefe mío en la Agencia Española del Medicamento decía, recordad que nosotros somos la administración y ustedes son los administrados. Ese error, ese pecado, hace que nos alejemos, hace que se cree una especie de distancia, y de las propuestas que yo tengo que hacer de futuro es imprescindible si queremos salir adelante en investigación, en desarrollo, en innovación, es que vayamos a una colaboración público-privada real. ¿Bien? No en la campaña electoral o cuando llega el momento de hacer un discurso o tal, sino decir, bueno, señores, ¿y mañana qué ponemos encima de la mesa? Como entidades públicas y como empresas privadas. Y en este aspecto también, y alejándome ya un poquito de lo que habéis dicho, quiero insistir en otra línea que hablo sobre todo con los investigadores, mis investigadores, sobre todo los muy clínicos, cuando les dices, hombre, habrá que hacer esto, habrá que hacer un plan de negocio, ¿no? Dicen, nosotros somos médicos, nosotros no hacemos planes de negocio. El error en ese aspecto, yo creo, es que si no garantizas la supervivencia de tu proyecto durante todo el tiempo que vas a necesitar hasta llegar al mercado o hasta llegar a la fase 3 o el momento que sea, si no lo tienes garantizado por la vía financiera, bien por financiación privada, bien por financiación pública, bien por donaciones, en el caso de las fundaciones tenemos también la vía de las donaciones, los proyectos europeos, otra de las vías interesantes. Si no lo tienes garantizado, no empieces, porque después de un año vas a gastar el dinero que tenías y no vas a poder seguir adelante. Entonces, ahórratelo y hazlo con algo que tenga visos de llegar hasta el final. La segunda pregunta, Isaac, la medicina del futuro, ¿cómo es? Yo creo que es ya muy conocido, pero si me permitís, te voy a hacer
un reenvite de esos que se hacen en las cartas. En vez de 3 P's, yo te pongo 5 P's encima de la mesa, Tomás. La medicina del futuro es la medicina de las 5 P's. Conocéis todos más o menos la denominación, la repaso muy rápidamente por dar contenido a lo que os estoy diciendo. Y o vamos por ese camino o no tendremos medicina del futuro, tendremos medicina del pasado y, si me apretáis mucho, incluso del presente. Antes de entrar en las 5 P's, si somos capaces de ver oportunidades hasta en esas pandemias, epidemias, tendremos cartas ganadoras también. Nosotros en la época COVID, por irnos a la más reciente, en hospitales universitarios tipo 2, es decir, tamaño mediano, hemos llegado a poner en marcha 35 ensayos clínicos en COVID, específicos en COVID, y en 5 de ellos hemos sido promotores. La Fundación ha sido promotora de los ensayos clínicos. Claro, todo esto en un panorama espantoso de mortalidad, de morbilidad, de contagios, de medidas restrictivas. Entonces, seamos positivos. Incluso en las peores circunstancias, mi alegato es que seamos positivos. Y si os parece, repaso muy rápidamente, la medicina de las 5 P's es la medicina preventiva. Esta la conocemos todos hemos estudiado medicina preventiva no sé en qué año, en 6º de carrera, me parece que se estudiaba. Y si lo hacemos aterrizar en la parte tecnológica, ahora podríamos estar hablando, por ejemplo, de ciencia de datos, podríamos estar hablando de inteligencia analítica, no el machine learning de la inteligencia artificial, sino en la analítica de datos. Es decir, basémonos en los datos históricos para poder hacer prevención de lo que va a venir después. La segunda P sería la medicina predictiva. ¿Quiénes de vosotros os habéis hecho un test genético? No me respondáis, esto entra dentro de la autonomía. Yo lo he hecho. ¿Cuántos, qué baterías, cuántas, vamos a lo grosero, cuántas test, cuántas mutaciones os habéis evaluado en vuestro test genético? Tampoco hace falta que me respondáis. 5, 10, 15, 80, yo creo que los más grandes estaban en 80. Es decir, habéis empezado a avanzar por un camino que va a ser el que nos ha llevado, por ejemplo, a la analítica, esa analítica rutinaria que nos hacemos todos los años y tal, pues en genética tiene que ser igual. Porque al final, ¿qué nos interesa? Conocer nuestros factores de riesgo para intentar saber cuál va a ser nuestro punto flaco en el futuro, medicina predictiva, ¿vale? Genómica, por decirlo en otros términos. La siguiente, tratamientos, medicina personalizada de precisión. ¿Por qué yo, que soy distinto que Tomás o que Isaac, voy a tener que tomar los mismos principios activos en las mismas dosis que ellos? Yo lo que aspiro es a tener, pues igual que mi traje es distinto que el tuyo, tener un tratamiento personalizado. ¿Vale? Medicina personalizada. No, tampoco quiero insistir mucho más. Me quedan 2 y muy rápidas. Una es la participativa. Muchas veces los profesionales nos olvidamos de los pacientes y no les hacemos cómplices, si me permitís el término, no les hacemos partícipes de su salud presente o futura. Decidimos qué les vamos a hacer o qué tienen que hacer sin contar con ellos. Entonces, es imprescindible que el paciente esté informado y participe del futuro de su salud personal, de su familia, de sus hijos, de las siguientes generaciones. Y la última, y esta es más tecnológica, ya con esto enterramos el hacha de guerra, se dice así, es la permanente. Llegados aquí, es impensable que no tengamos un seguimiento continuo a través del Internet de las cosas, a través de detectores, a través de sensores, a través de lo que queráis. Las tecnologías tienen que estar presentes de forma permanente en el seguimiento de nuestra salud. Es la única manera de que estemos vigilados y que seamos capaces de detectar a tiempo lo que nos está pasando. Si es bueno es estupendo y si es malo, cuanto antes lo sepamos mejor. Yo creo que lo de las 5 P's, no sé si responde a vuestra pregunta. Responde a la pregunta, también responde por qué te invitamos para acá, esa visión tan general que has dado, ¿no? Gracias. Y bueno, vamos con último con Santiago, aunque hemos consumido un poco el tiempo.
para poder hacerte las 3 preguntas para que puedas desarrollar, ¿no? Es cómo está impulsando Israel el campo de la bioconvergencia, ejemplo de tecnologías desarrolladas en el sector en los últimos años, y qué ventajas de las universidades frente a la industria ortodoxa de la biorevolución. Perfecto. La biorevolución es un proceso que empezó en Israel hace años, no es nuevo. Empezó con la convergencia entre la biología y las ciencias tecnológicas, inteligencia artificial, etc. El COVID lo formalizó como la biorevolución y la bioconvergencia en sí. Y puedo decir que como resultado de un proceso que empezó hace años, durante el COVID se levantaron 180 compañías que estuvieron relacionadas con el diagnóstico, la prevención y el tema de tratar de llegar a una cura, una vacuna o un medicamento. O sea, vimos el resultado y vimos la oportunidad. A nivel de país, el gobierno tomó en el último año, bueno, el último gobierno, no sé si saben, pero en Israel tenemos muchos gobiernos en los últimos 3 años. El martes tuvimos de vuelta elecciones y el gobierno anterior tomó una decisión de crear un foro de bioconvergencia. El foro de bioconvergencia incluye representantes de la educación alta, de la educación mediana alta, representantes de la industria militar, representantes de la autoridad innovadora y representantes de las universidades, con la idea de crear la infraestructura necesaria, empezando desde la educación a las herramientas para llevar a cabo la biorevolución, esto con un presupuesto de 130 millones de dólares. Es un proyecto a 5 años, en el cual la autoridad innovativa, la innovación, se comprometió a invertir 200 millones de dólares en compañías relacionadas con la bioconvergencia o el área de la relación entre la ciencia y la tecnología. Ejemplos, y si dividimos la biorevolución en los 4 sectores principales, ejemplos podemos ver en el área, por ejemplo, de agricultura, donde tenemos la transformación de la producción, por ejemplo, de alimentos en bioreactores en vez de cultivo. Tenemos, por ejemplo, tecnologías o compañías como Aleph Farm, que es una tecnología que surgió del Technion, es una tecnología que se licenció del Technion a la industria, en el cual se cultiva en bioreactores en 3 dimensiones carne. La compañía está en un proceso todavía de desarrollo. El goal es llegar a $1.5 por kilo de carne para que pueda ser accesible no solo en los países que tienen poder económico, sino en los países que no tienen poder adquisitivo. Hoy en día está aproximadamente en unos $10-15 el kilo de carne, pero está bajando. Por el otro lado tenemos la leche. También en la leche se levantó una compañía que se llama Imagine Dairy, que es el resultado de una incubadora de foodtech y que lleva, por ejemplo, al cultivo también en bioreactores de la leche. Y por último, el cannabis. El cannabis hay 12 compañías que están cultivando, no en el campo, sino también en bioreactores, el cannabis. Una cultiva toda la planta para producir células de toda la planta y la otra que es la más adelantada, cultiva nada más que la flor. Produce en el reactor solamente la flor que contiene los cannabinoides, que es el producto esencial. Ese es en el área, por ejemplo, del agro. En el área de ciencia tenemos todo el tema de, ¿cómo se dice?, de delivery de medicamentos específicos que pueden llegar a un target específico. Hablamos, por ejemplo, de tratamientos de cáncer, en el cual no queremos que los productos que pueden causar daños en células sanas lleguen a las células sanas, que lleguen nada más que a las células enfermas. De esa forma estamos dándole al paciente una condición de vida mejor que la que tiene actualmente. Y tenemos, por ejemplo, una compañía que se llama Nanobos, que lo que hace es agarrar células mesenquimales, células madres, las vacía, le saca todo el contenido
y adentro se pueden introducir medicamentos, los cuales por medio de estas células pueden llegar específicamente al órgano que se necesita. Luego tenemos en el área de materiales y en el área del consumidor. Y esta es un área importante, porque al fin y al cabo nosotros podemos, y hoy se habló bastante, no voy a decirlo de vuelta, pero al fin y al cabo podemos diseñar tecnologías de acá hasta el fin del mundo, pero si no tienen un uso, si no tienen una necesidad, si no tienen un paciente que la puede usar, no sirve de nada. Y una de las compañías que quiero nombrar es Day2, que es una compañía que surgió del Instituto Weizmann, y lo que hace es analizar la microbiota del intestino de cada paciente y de esa forma poder darle una dieta específica que lo pueda ayudar, por ejemplo, enfermos de diabetes, a bajar la cantidad de azúcar, o gente un poco como yo, rellena, a adelgazar. La compañía sacó una aplicación, o sea que hacen un análisis de las necesidades, más análisis de sangre, un algoritmo que lo que hace es, en base a los resultados del análisis de sangre y de las necesidades de la caca, es encontrar exactamente cuál es la dieta que puede ayudar. Ahora, ¿en qué se basa? Obviamente en las bacterias que encuentran en la microbiota. Pueden diferenciar todas las familias de bacterias en las cuales cada bacteria tiene una función. Hay también hoy en día el tema ese es un tema que se está acelerando gracias a la biorevolución, gracias a esta convergencia de las diferentes áreas que se está levantando y se está llevando adelante. Quiero agregar algo más, yo sé que no son parte de las preguntas, pero dos cosas que sí son importantes. Y una es la que nombró Ángel, que es la medicina predictiva. Y es un tema que se habla mucho, y se habla mucho no por el tema. Hoy en día se pueden predecir un montón de cosas. La pregunta, y es una pregunta un poco filosófica y ética, ¿hasta qué punto la humanidad, nosotros, estamos preparados para recibir esa información? ¿Hasta qué punto yo estoy preparado para saber que a los 58 años voy a tener Parkinson, qué sé yo, o alguna otra enfermedad? Y es algo que se puede usar, o sea, no sé para qué se puede usar, la verdad, porque, o sea, por un lado la puede ser mal usada por un empleador para no agarrar un empleado, puede ser mal usada por una persona que va a decir, ok, voy a tener tal enfermedad, qué sé yo, hago una acción indiscriminada, pero ojo, es un tema abierto, sí, él me va a contestar y me va a dar con un falo. Y el segundo lugar, yo sé que no me preguntaste, pero es cómo veo yo el futuro, y esto es personal, ¿ok? El futuro lo veo complicado. ¿Cómo veo el futuro? Y el futuro a nivel tecnológico me refiero. Y es una pregunta interesante porque se preguntó y creo que no hay una respuesta. Creo que absolutamente no hay una respuesta. Yo me acuerdo de chico, veía una serie de televisión que se llamaba Agente 86, no sé si la dan acá. Superagente. Ese Superagente. Y Maxwell Smart hablaba con el zapato. El zapato era un teléfono, ¿ok? Tenía un disco y él hablaba con eso. Zapatófono. El zapatófono. Y era un poco de ciencia ficción. Y hoy, o sea, todos estamos con un teléfono inteligente en el bolsillo. O sea, no sé a dónde. O sea, personalmente creo que nadie puede decir a dónde va a ir y cuál va a ser la mejor tecnología. ¿Qué sí es importante tener en cuenta para el futuro, para crear un futuro mejor? Es crear las herramientas para poder tomar decisiones y poder encontrar soluciones a problemas que no conocemos. Es educar, es crear innovación, crear una economía innovadora y educar. Yo pienso que hoy creo que Adib lo nombró el material humano. Al fin y al cabo todo empieza y termina en el material humano y es el material humano al fin y al cabo el que va a escribir un paper o va a escribir una patente y no la patente, el paper van a escribir un ser humano. ¿Okay? Es importante tenerlo en cuenta eso y poder educar y dar oportunidades iguales a todas las personas. La predictiva. Isaac, ¿me dejas, me sueltas? Sí, por supuesto. Ya que hemos comido, ya los organizadores me van a matar, pero sí. Es por alusiones y porque ha osado entrar en el derecho al conocimiento de nuestra salud. Sí. Y no te lo digo como profesional o como médico, te lo digo como persona humana, okay, si me lo permitís. Respuesta a lo que no os he preguntado antes de cuántos test os habéis hecho. Yo me he testado unas 1500 mutaciones en todas las áreas.
desde metabólicas, oncológicas, cardiovasculares. Y tengo 4 mutaciones. De las 1.500, también es cierto que aproveché, yo era director general de una compañía de diagnóstico genético y me testé todos los test que había en la cartera de servicios y he dado positivo en 4. Yo tengo derecho, el ciudadano tiene derecho a saber si es que quiere. Nos pasaba lo mismo con la analítica. Cuando yo empecé a estudiar la carrera, hace ni se sabe de siglos, había los análisis estos que decíamos antes, era el SMA8. O sea, se hacían 4 determinaciones, o sea, colesterol, glucemia, lo que fuese. Cuando acabé la carrera estábamos ya en el SMA20. Ya hacíamos 20 determinaciones. Y actualmente cualquiera que os hagáis una analítica rutinaria, yo qué sé, son páginas y páginas y páginas, porque ha mejorado el conocimiento y porque ha aumentado la capacidad de reacción ante alteraciones analíticas, ¿vale? Con la genética es exactamente igual. Tenemos derecho a saber qué llevamos con nosotros, y no ya de forma episódica, hoy en ayunas y tal, sino en nuestra dotación genética. Por daros la respuesta, tengo dos de mis mutaciones, eran de intolerancias alimentarias, no he tenido nunca ningún problema. Otra era una hipertrigliceridemia familiar, tipo 2, tampoco la tengo, por lo tanto, pero bueno, ya me hice la analítica. Y la otra, tengo un 10% de riesgo elevado de terminar padeciendo Alzheimer. ¿Vale? Sí. Tengo derecho a saberlo, yo quise saberlo. ¿Vale? A partir de aquí, ¿qué hago con mi vida? O cuando soy profesional, ¿qué hago con la vida de mi paciente? Pues intentar orientarle, canalizarle a saber cuándo va a haber opciones terapéuticas, saber cuándo va a haber test más finos, saber cuándo el depósito de no sé qué tipo de células va a empezar a manifestarse, y también puedo tener actividades preventivas, ¿no? Pues no sabéis cómo manejo el Excel, bueno, es mi herramienta, ya no apunto ningún número de teléfono, todas las cifras las llevo conmigo en la cabeza, es un esfuerzo que haces. Sí. Y como eso, todo, os cuento mi caso personal, directo, pero yo creo que la utilidad de la ciencia es esa, y, por supuesto, usémosla siempre bien, usémoslas con fines diagnósticos, terapéuticos. Pero yo sí rompo una lanza en el derecho al conocimiento por parte del paciente y en anticiparnos a lo que venga después. ¿Quién me dice a mí que dentro de 10 años, cuando yo empecé a tener mis primeros síntomas de Alzheimer, no ha aparecido ya una terapéutica y soy capaz de empezar a tratarme pronto sin esperar a tener un deterioro cognitivo avanzado? Perdón, no, yo quiero contestar una sola cosa que... No, estoy de acuerdo con vos. Tenemos que cortar porque... No, es la última, y nos vamos todos, no se preocupen. La última es, estoy totalmente de acuerdo con el derecho. El derecho es algo que no lo toqué, el tema del derecho. Lo que sí, vos diste un ejemplo que es el Alzheimer. El Alzheimer, uno de los problemas que tiene no es solamente la degeneración cognitiva, es la depresión. Y todos sabemos, o sea, uno de los grandes problemas que hay de buscar remedios para la depresión es que nadie quiere invertir en tecnologías de depresión porque en la fase 2 el 80%, el 20% se tira de un balcón. Entonces el estudio clínico, es una exageración, el estudio clínico se arruina. Lo que yo planteo es hasta qué punto el paciente, o sea, vos sos un caso específico, pero hasta qué punto el paciente sabe, o la persona, sabe cómo usar esa información. En el caso del Alzheimer tengo mis dudas porque la depresión es otro asunto que es difícil de controlar. Y con respecto al mal uso de la información, yo pienso es algo que tampoco se puede controlar. Y ese es mi problema. Obviamente que estoy totalmente de acuerdo con el derecho de saber. El problema es qué haces con ese conocimiento si todos están en una posición como la tuya de poder tomar una decisión o poder tomar algún sistema preventivo. Quizás en el futuro, cuando se consigan las soluciones para todas las enfermedades o problemas, etcétera, etcétera, obviamente que la predicción puede tener un uso totalmente distinto. El problema es hoy.
Inventaremos otras enfermedades. No te preocupes. Y bueno, habrá otras tendremos esta noche en la cena para continuar ese tema tan apasionado, para poder continuar hablando sobre esos temas, que como se ve es un tema apasionado, que tenemos mucho tiempo. Pero tenemos que dar la oportunidad a los startups que han sido seleccionados para hacer su speech, para que frente a la comunidad inversora se puede seleccionar a la mejor empresa, tanto en la fase semilla como en la fase de crecimiento. Muchas gracias a todos los ponentes que han sido, como han visto, ponentes de primeras, el cual no han enriquecido. Disculpa por tomar un poco más el tiempo y seguimos conversando esta noche. Muchísimas gracias. A ti el primero, Isaac. Me hace mucha gracia porque se seguían quedando sentados. ¿Y eso sabéis por qué? Porque el aplauso es corto y no les acompaña. Muchísimas gracias, Isaac. Gracias. Gracias.